Los últimos 100 kilómetros fueron los más difíciles. La verdad es que el cuerpo ya no me daba más. Más que el cuerpo, eran mis pies. Se hincharon. La verdad es que mi error fue comprar zapatos chicos. Pero bueno, eso se aprende. Y después de caminar todos los días 20 kilómetros, mis pies ya se empezaron a inflamar demasiado, así que tenía que hacer pausas constantes, lo que me demoraba un poco el paso y terminaba siendo la última en llegar. Pero nunca llegaba tan tarde que el resto. Llegaba quizás 20 minutos o media hora más tarde. Y a pesar de eso, mi objetivo final era llegar a Santiago de Compostela. Cuando llegamos al kilómetro 100 sabíamos que estábamos cerca. Así que cada día era distinto, estábamos más felices. Cada uno tenía una alegría distinta por llegar. Y cuando nos aproximábamos a llegar el último día, ese día fue maravilloso. Cada persona a la que mirabas tenía una sonrisa en la cara de oreja a oreja. Y cada uno ya iba pensando en cómo celebrar al minuto de llegar a Santiago. Cuando llegamos a Santiago, el cruzar toda la ciudad era precioso. Veíamos a todos los peregrinos que cada uno apuraba el paso para llegar pronto a la misa del peregrino. Llegamos y era emocionante estar en la plaza de Santiago de Compostela. Ver las caras de todos, abrazarnos y decir cumplimos la meta. Sobre todo mis amigos que llevaban caminando ya un mes. Para ellos fue algo impresionante. Si bien yo caminé menos, me sentía quizás no tan parte de ese camino completo, pero sin embargo sabía que había cumplido una gran parte de esta misión. Después de eso, presenciar la misa, que era realmente maravillosa, sobre todo para los hispanohablantes que podíamos entender, no solo quedábamos ahí, queríamos seguir hasta el final. Y el final era llegar a Finisterra, donde podíamos hacer los rituales de quemar la ropa, de tirar la piedra al mar, de estar en el kilómetro 0. Y así seguimos hasta Finisterra y luego a Muxia. Queríamos ver el mar, queríamos llegar al fin del mundo o al fin de la tierra. Y lo hicimos. Yo quizás con un poco más de ayuda porque mis pies ya eran unas patitas de elefante. Algunos kilómetros tuve que irme en taxi, pero no fueron muchos porque quería caminar y a pesar del dolor quería hacerlo. No me pregunten por qué, pero la verdad es que sentía que tenía que hacerlo caminando. Así que logré esa experiencia, celebramos todos juntos frente al mar y creo que esos minutos fueron los mejores. Sentir el mar, poder ver el atardecer, poder decir lo hicimos, lo recomiendo, realmente recomiendo el camino y los invito para luego seguir al próximo destino, que es India.